Vamos a conversar sobre este tema de la delincuencia y qué se puede hacer. Se ha propuesto una serie de campañas, Chapa tu choro y otras un poco más extremas. Y estamos con la compañía del doctor Roberto Miranda, a quien damos la bienvenida. Doctor, buenos días. Encantado, Verónica y Federico. Bueno, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista legal para que los ciudadanos puedan suplir de alguna manera esta ausencia flagrante de las autoridades policiales, fiscalía, judiciales en el tema de la delincuencia? Bien, existe un marco legal ya con respecto a la posibilidad que los vecinos se puedan conformar y constituir en juntas vecinales o rondas urbanas, que son diferentes a las rondas campesinas, ¿eh? Las rondas urbanas sí están permitidas y esto lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades. ¿Qué dice? Haríamos un llamado a los alcaldes para que puedan reglamentarlos y reconocerlos, es decir, en vez de que esta indignación ciudadana se desboque, deberían convocarlos tal vez en cabildos abiertos para que por cuadras o por zonas puedan organizarse de una manera tal. ¿Qué dice específicamente sobre las rondas vecinales? Las rondas vecinales son las llamadas a poder tener la posibilidad de mantener la seguridad y además aplicar lo que conocemos como el arresto ciudadano. Nada más, o sea, hasta ahí la parte preventiva y la parte también que significa la aprehensión del delincuente. El arresto ciudadano es legal y legítimo. El arresto ciudadano es legal y legítimo en tanto y cuanto este se produzca durante minutos después de la comisión del delito, es decir, la flagrancia que ha sido extendida por ley hasta 24 horas. O sea, si un delincuente me roba a esta hora, las 7:47 de la mañana, la billetera, yo logro agarrarlo a las 8:30, 9 de la mañana, lo puedo llevar a la comisaría a las 10 de la mañana. Así es. Y seguimos hablando de flagrancia. O de repente a las 5 de la tarde se te cruza en la avenida Javier Prado y lo reconoces. Claro, porque paran en el mismo sitio. Llamas al policía y le dices, él fue el autor. Estás dentro de las 24 horas. O sea, la flagrancia se ha extendido. Se ha extendido la flagrancia. Sin ninguna calificación, es decir, ¿es simplemente un tema horario o tiene que demostrarse de alguna manera que fue quien...? Obviamente que cuando se produce el hecho hay que poner en conocimiento de la autoridad para que se compute las 24 horas. Correcto. Si no sería algo arbitrario. O sea, primero voy a la comisaría, denuncio el hecho y después, supongamos, me encuentro con él y ya funciona la flagrancia. Ahora, esto de las 24 horas de la flagrancia está ya hace varios años. ¿Cuánto tiempo lo tenemos vigente? Claro, ya prácticamente lo tenemos desde el año 2011, ¿no? Claro. 2012. Y sí, me acuerdo que acá lo hicimos. Además también se ha establecido la posibilidad de que haya reincidencia y habitualidad, o sea, son calificaciones también que tienen que ver con las faltas, porque hemos visto desde pájaros fruteros, carteristas, arranchadores, a algo más sofisticado que es, por ejemplo, violentar el auto de una persona, es decir, el bujiazo, y luego violentar físicamente también a la persona, el cogotero, y de ahí pasar a otras modalidades de delito, ¿no? Y todas estas modalidades de delito tienen diferente tratamiento y es por eso que es importante lo que está haciendo ahora la Municipalidad de Miraflores con el Ministerio Público, porque está llevando a que la actuación del Ministerio Público no sea la de la Fiscalía Provincial Mesa de Partes que recibe el atestado policial, sino que es el Ministerio Público el que debe participar en la elaboración del atestado y se debe distritalizar el Ministerio Público. Okay. Ahora, ¿hasta dónde debe ir la participación vecinal? Porque estamos viendo justo imágenes de diferentes, no sé, linchamientos. Chapas tu choro, sí, son rondas vecinales que no solamente se contentan con agarrar al delincuente, sino que están molestas, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Indignadas y lo agarran a golpes. Sí. Entonces, ¿hasta dónde debe llegar esto? ¿Uno debe agarrar al delincuente e inmediatamente llevarlo a la comisaría? Claro. Estamos hablando de dos momentos, ¿no? Primero, el momento en que se produce el acto, o puede ser momentos incluso previos, los actos previos, preparatorios o las tentativas. Entonces, para eso hay interpretaciones equívocas, pero cuando ya se consuma el acto y hay posibilidades de detenerlo, de reducirlo y mantenerlo en un lugar hasta ponerlo en consideración de la autoridad, ahí viene el inconveniente de que esta indignación lleva incluso a que pueda haber un atentado contra la integridad física del delincuente. Sí. Quemarlo, mutilarlo, patearle la cara, como hemos visto escupirlo, ahí, pasearlo desnudo, raparle la cabeza, ponerle un cartel, hemos visto de todo. Esos actos ya la ley no los avala, ¿no? No los contempla. Entonces ahí sí serían merecedores, no tanto de fuente ovejuna, ¿no? Sino estaríamos ya estableciendo cuáles son las personas que han incitado, inducido, determinado la voluntad. Es otro delito. Es otro delito. Correcto. Correcto, pero de todas maneras hay que hacer algo ahora. También hay que hacer algo con debido cuidado, porque ahora los delincuentes
van armados. Claro. Entonces, imagínense que yo con mis vecinos trato de aprehenderlo y puede haber ahí un Muerto. un muerto, un herido, Claro. algo mucho más grave que un robo. Sí, justamente eso se tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque a veces uno, por ejercer incluso la legítima defensa, uno trata de perseguir al delincuente o trata de recuperar el objeto poniendo en riesgo su propia vida. O sea, uno se subroga a la autoridad policial. Ahora, sabemos que hay un déficit de 70.000 policías, sabemos que hay un déficit de hasta de 300 comisarías, sabemos que estos déficits, pero esto es explicable, pero no podemos justificar tampoco del otro lado, porque ya estaríamos haciendo apología de exacerbación de la voluntad de las masas populares que necesitan. Claro, pero ¿hasta qué momento actuar? Porque lo que dice Federico es, ya, se organizan. Pero de pronto, ¿qué pasa si un delincuente reacciona, si no se trata solamente de un carterista, sino un delincuente que tiene un arma, y ahora cualquiera puede tener un arma, y mata a uno de estos vecinos que pertenece a estas rondas vecinales? Entonces, ¿en qué momento uno debe actuar y agarrar a este delincuente y en qué momento no? Claro. Eso es lo peligroso. Así es, hay algunos que incluso utilizan armas de verdad y otras que son armas de juguete. O sea, nadie Pero puede no sabemos. Claro, nadie puede saber. Entonces, ahí hay un riesgo. Ahí hay un riesgo que va a ser de alguna manera asumido por aquellos que de determinada digamos, localidad se formen en rondas urbanas o puedan ser su junta vecinal, pero que puedan también ¿Qué se recibir puede ese hacer tipo de también? consecuencias negativas. Usted ha hablado del déficit, ¿no? De miles de policías, cientos de comisarías, correcto. Pero hay un déficit mucho más importante, que es la negligencia. Uno va a la comisaría y dice, vuelva mañana, o no lo atiendo. O llaman como hoy día en Vía El Salvador, ¿no? A las 3 de la mañana y han aparecido cerca de las 8, 7:30, ¿no es cierto? Y para ver los ya horarios de oficina, pues, Federico. Los horarios, esos son los horarios de oficina, que incluso que en violencia doméstica, ¿qué es lo que pasa? Vas a la sección familia, por ejemplo, en el caso de violencia doméstica, y te atiende ahí un policía que no tiene una especialidad. Por eso hemos sugerido al ministro del Interior que haya policías asimilados, es decir, psicólogos o trabajadores sociales asimilados a la sección familia, por ejemplo, y que también los médicos legistas tengan un departamento itinerante, porque también ese es otro problema. Se producen lesiones y estas no son inmediatamente calificadas y valoradas. Y con respecto a la policía, a veces pues tenemos el horario de oficina. Pero si no es la policía, pero el problema es que si de pronto encontramos una comisaría bien organizada, que cumple, ¿no es cierto?, con su trabajo, ponen al delincuente en manos del Ministerio Público y la negligencia la encontramos en el Ministerio Público. Claro. El fiscal que no va, que no está, que no le importa. O que hace mal el atestado. También, ¿no? entonces llega el juez. Digamos, el juez dice, bueno, como vimos cuando liberaron a los 53 pues. ¿Qué es lo que pasa con el Ministerio Público? Ahí tenemos nosotros ya una observación grave y lo hemos puesto en conocimiento incluso del señor fiscal de la Nación. ¿Qué ocurre? El Ministerio Público se ha convertido prácticamente en una mesa de partes de atestados. Es decir, llega el atestado policial, la policía ha trabajado todo el documento, la policía ha recabado todas las pruebas, lo ha detenido, lo pone con detenido. Y el Ministerio Público lo único que califica son documentos, papeles. Y si no ve, por ejemplo, una pericia balística, si no ve, por ejemplo, de repente un examen médico, un examen toxicológico, no va a proceder una prisión preventiva o una detención, simplemente lo va a liberar dentro de las 24 horas. Y si no lo hace el Ministerio Público, lo hará el juez. Entonces, ¿en dónde viene el problema? En la inmediatez que tiene que, tanto la policía como el Ministerio Público, de recabar las pruebas iniciales y preliminares para ponerlas en consideración del juez. Por eso es que hay ahora una actitud enardecida, indignante, ¿no?, de gente que no encuentra una inmediatez y una solución con respecto a la delincuencia. ¿Por qué razón? Porque tenemos operadores de justicia que aplican la disposición legal en tanto y cuanto ésta tenga toda la documentación y las pruebas que signifiquen pericias que acrediten la comisión del delito. Si no hay esos documentos, entonces en 24 horas el detenido es puesto afuera. Hemos visto el caso de un ciudadano que ha sido detenido y que manifiesta estar orgulloso de ser delincuente. Sí, claro. ¿No? Y entonces, ante esa situación, bueno, hay delincuentes que ya no tienen ni siquiera remordimiento, que son sangre fría. ¿Cómo mandamos a este señor a la cárcel para que pueda luego reincorporarse a la sociedad? O sea, ¿qué trabajo es el que tendría que haber en un penal para que este señor se dé cuenta que no puede sentirse orgulloso de algo así? Claro. Ahí también hay un problema, ¿no?
el saneamiento de las cárceles. No, sinceramente yo Hay toda a una veces veo que cadena, no hay una solución obviamente, próxima con el tema de la Hay toda una inseguridad. cadena que resolver, que es una Difícil. tarea pendiente. Pero ahí está el problema del liderazgo nacional, digamos, ¿no? Porque obviamente son varias instituciones, cada una podría resolver lo suyo, pero acá hay que mirar todo y liderar en En forma todo. integral, obviamente. Tiene que ser Bueno, de esa forma era tarea que tendría que haber empezado el año 2011 con el cambio de gobierno, pero esperemos que algún día empiece. Bajo las circunstancias actuales, Federico y Verónica, ya se hace necesario que por lo menos algunos distritos se declaren emergencia, por lo menos en algunos distritos, tal como se hizo en los 90, incluso con operaciones de rastrillaje, es decir, allanamiento de domicilios en lugares donde se supone puede haber incluso armamento almacenado. Si no se hace eso, yo creo que la delincuencia va a ser el pan de todos los días. Muy bien, muchas gracias, doctor. Gracias. La conversación. Vamos a hacer una pausa, 7:50.